A inicios de diciembre del año pasado había hecho una votación en el server de Discordo sobre qué tema para video haría después del iceberg definitivo peruano bien peruano que hice, el cual me tomó un huevo de tiempo terminarlo. En aquella votación, el tema que ganó fue la decadencia de la cumbia peruana. El pueblo del server ha decidido, así que espero que el video sea de su agrado. La cumbia peruana, la cumbia nuestra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una cumbia al día? Ya sea en casa, en la combi, cuando vas a hacer las compras de la semana, en la calle o hasta en las reuniones tranquilas de familia que duran hasta el otro día y no dejan dormir a la cuadra. Todos, absolutamente todos, hemos escuchado cumbia peruana y la tenemos como un género musical muy de nuestro Perú, al punto de que la gente del exterior conoce el país por esta música. Aunque lo cierto es que esto nunca fue así. La cumbia que escucha a día de hoy el taxista en su radio no siempre fue así, y lo que para hoy es normal, hasta hace unas décadas era algo totalmente distinto. En un inicio, la cumbia no se conocía como cumbia, los grupos actuales no existían, algunas canciones tuvieron sus 15 segundos de fama y quedaron en el olvido, no había una producción masiva como ahora y lo más curioso es que quienes escuchaban cumbia eran mayormente gente de clase media, inclusive de clase alta. Poca cosa. La diferencia actual es una muy notable, pues la cumbia es mayormente asociada con la muy conocida cultura chicha, muy estigmatizada hasta el punto del prejuicio, y, a pesar de la popularidad que tiene, parece que quedó muy relegada ante otros géneros musicales. ¿Cómo es que la cumbia, que tuvo una enorme popularidad antes, ahora se encuentra en una cierta repetitividad de sonido, estancada y vista como un género musical inferior, entre comillas, bastante estigmatizada? Es una pregunta algo difícil de responder, razón por la cual quise hacer este video para poder al menos dar una respuesta concreta o en medida entendible para todos, no sin antes conocer sus inicios, cómo progresó, los grupos que hicieron al género conocido, las canciones, su rol en la sociedad y su actualidad, haciendo de esta manera dar a conocer este tema y cada uno pueda comentar algo más. Así que, ya hecho este preámbulo, alisten su pollada y sobre todo la botella cervecera, porque hoy les presento la decadencia de la cumbia peruana. Según el censo de la década de los 50, el Perú contaba con 7.5 millones de habitantes, aproximadamente 4.4 millones vivían en la parte andina y selva del país, mientras que en la capital solo vivían más de 100.000 habitantes, y el resto de departamentos sumaba alrededor de 3 millones. La población nacional estaba repartida en todo el territorio, cada una con costumbres locales que los caracterizaban. En esta misma década, el gobierno comenzó con un programa que brindaba mayores oportunidades a quienes preferían irse a vivir a las ciudades, especialmente en la capital. Esto fue de especial interés para cierto sector de la población andina, que decidió ir a probar suerte en la capital. Al ser un entorno nuevo, prefirieron permanecer en conjunto, conservando sus costumbres y lo suyo. Dentro de esas costumbres estaba su gusto por la música de su tierra, que llegaron a mantenerla. En Lima y ciudades, por aquel entonces, los géneros más escuchados eran la música criolla, los boleros y la guaracha, entre algunos más, siendo percibidos como géneros musicales de la clase media alta, obviando los traídos por la nueva población migrante. Esta gente se fue asentando poco a poco en la capital y en otras ciudades, e integraron aquellos géneros musicales que se escuchaban en las ciudades a sus gustos, junto con el huayno y otro género que estaba creciendo más, la música tropical. Estos géneros eran escuchados en reuniones, pero mayormente en las radios. Estas últimas se ajustaban a la preferencia del radio escucha, por lo que, si la mayoría escuchaba boleros, la radio reproducía boleros. Esto fue hasta que llegó un género musical que lo cambió todo, el rock. Y ojo, no confundir con el rock and roll actual. El rock de los 50 se caracterizaba por tener una presencia amplia en el sector de la clase media alta, al ser un género nuevo que llegaba al Perú y por el ritmo que tenía. Las primeras canciones de rock que llegaron al Perú eran de Estados Unidos, y como había gran cantidad de gente que lo escuchaba, también surgieron grupos peruanos de rock, aprovechando su posición económica para comprar los instrumentos necesarios para hacer las canciones. A la par,
Otro género que estaba despuntando era la ya mencionada música tropical, entre ellas la cumbia colombiana, encontrando su público en otro sector de la clase media, media baja y en cierta parte los migrantes. En este tiempo, los instrumentos más vendidos eran la guitarra eléctrica y el teclado electrónico, necesarios para la gente que quería hacer rock y fáciles de aprender a tocar. Al ser populares, una parte de la gente migrante también adquirió estos instrumentos y fueron usados primero para componer rock, pero este rock tenía una fuerte influencia en los ritmos peruanos y para muestra, un ejemplo. Este ritmo creó lo que sería una base para los futuros grupos de cumbia. Esta primera cumbia llegó a dividirse en dos tendencias. La primera, la cual no tenía letra, era solo sonido y era usualmente escuchado en las clases media alta. Y la segunda, la que sí tenía letra, estaba influenciada por el huayno y era más escuchada por la población migrante. Es en los 60 donde la migración interna aumenta aún más. El rock empieza a alejarse de la clase popular y pasa a ser escuchada por la clase media alta y la clase alta capitalina. Ya empieza a desarrollarse la cumbia con la clásica guitarra eléctrica y, lo más importante, la letra y los grupos que lo interpretaban empezaban a identificarse con la población a la cual iba dirigida esta música, la población migrante. En los últimos años de los 60 comenzaron a aparecer muchos grupos que interpretaban cumbia, eso sí, influenciado por el huayno, la guaracha y el rock, pero cumbia al fin y al cabo. Un grupo de ellos, creado en 1968, fue quien volvió popular al género y sentó las bases de la cumbia clásica, Los Destellos, siendo Enrique Delgado el líder del grupo y considerado por algunos el padre de la cumbia peruana. Regresando al contexto social, en 1968 sucedería un hecho político importantísimo, el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado y el inicio del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno jugaría un papel importantísimo de manera indirecta en la consolidación de la cumbia peruana, de la cual hablaremos a continuación. La década de los 70 fue, sin lugar a dudas, la mejor para la cumbia peruana. Con el ya instaurado gobierno revolucionario de Velasco, se aplicaron diversas medidas que beneficiaron la masificación de la cumbia. El gobierno apoyó el producto nacional por sobre lo extranjero, lo que dejó vía libre a que la industria cumbiambera nacional se desarrolle sin que alguna influencia exterior los molestara. Esto, sumado a la conocidísima reforma agraria, hizo que una mayor cantidad de personas de la parte andina tuviera una mayor posibilidad de ir a un lugar donde abundaban las oportunidades y un futuro prometedor, Lima, dejando el campo, que ya parecía muy poco, y embarcarse al sueño limeño, entre muchísimas comillas. La migración interna andina creció fuertemente en esta década y la población urbana ya llegaba hasta casi los 8 millones de los 13 millones de habitantes que había a nivel nacional. Ciertamente a este sector no le fue fácil asentarse en una ciudad tan caótica como lo era y lo sigue siendo Lima, pero un aspecto que los caracterizó fueron sus costumbres y, como no, su gusto musical, además de que ya empezaban a ser mayoría. Al llegar a la capital, los géneros que primaban en las radios eran la reciente salsa, los boleros y la cumbia. Esta última fue de especial agrado para este sector, pues tenía una vibra similar al huayno y sobre todo porque las letras hacían referencia a la identidad de esta gente, el campo, la vida en la capital y sus costumbres sociales. De esta década salieron grupos y canciones que hoy ya los consideramos legendarios. Los Destellos con su emblemática canción Quinceañera. Los Diablos Rojos con su temazo Pedacito de mi vida. Los Paquines con su canción Ramo de Rosas. Los Orientales de Paramonga y su tema La Danza del Mono. Los Ilusionistas con la canción Colegiala. Los Ecos con su gran tema Llámame. Y el Grupo Celeste con Lorenzo Palacios, conocido como Chacalón, como voz principal, con su tema Viento. Podemos agregar junto a este género la cumbia producida en la selva, que,
al igual que la cumbia que se hacía en la capital, bebía mucho de los ritmos de donde eran originarias las gentes. Dentro de esta cumbia podemos encontrar grupos destacados como Juaneco y su combo con su tema estrella Mujer Hilandera. Y también al mítico grupo Los Mirlos y su conocidísima Danza de los Mirlos. Incluso es durante esta época donde se crean Armonía 10, Agua Marina y Grupo 5, grupos que destacarían en los próximos años. Todos estos grupos tenían la característica de hacer la cumbia con los instrumentos ya mencionados más antes, la guitarra y el teclado eléctricos, implementando con timbales, tambores y obviamente con la voz del cantante. Fue un conjunto relativamente simple, pero bien dicen que lo simple llega a ser lo más disfrutable, y este caso no es la excepción. En la segunda mitad de los 70 no había ninguna duda de la popularidad que había logrado la cumbia, pero también significó la aparición de lo que considero una variante de este género, la chicha. La chicha apareció producto de un género de cumbia con más modulaciones en el sonido, más influenciado por el huayno andino y un poco de la reciente salsa caribeña. Este género marcó un precedente para la cumbia, pues durante un tiempo la opacó y todo lo que se escuchaba ya no se conocía como cumbia, sino que la gente lo conocía rápidamente como chicha. Pero si hay alguien que popularizó la chicha por sobre la cumbia, ese sería ni más ni menos que Lorenzo Palacios, o Chacalón para los causas. En 1978, Chacalón se separa del grupo Celeste y crea el grupo Chacalón y la Nueva Crema, lanzando temas que a día de hoy, sacando las bromas de por medio, aún son bastante escuchados, entre ellos su icónica canción Soy Provinciano. Soy muchacho provinciano. Chacalón logró ganarse el cariño de la gente migrante por las canciones que hacía y también por cómo se identificaba como uno más de ellos, siendo considerado como un artista del pueblo. Los últimos años de los 70 vieron crecer a la chicha, el opacar de la cumbia y un público que no dejaba de crecer hasta la llegada de los 80. Tras la caída del gobierno revolucionario, la política proteccionista dejó de ser tomada en consideración y varias influencias externas tuvieron la oportunidad de llegar al Perú. Con estos, llegaron otros géneros que se volvían más populares entre las nuevas generaciones, como la salsa y sobre todo el famoso rock and roll. Por su lado, la chicha estaba ocupando todo medio de comunicación por ese entonces, mayormente entre la gente migrante, carteles, anuncios por la radio, incluso por la televisión, y el boca a boca de la gente que ya sabía hasta cuándo iba a haber un concierto. Lo que solía llamarse cumbia pasó a ser denominado chicha, llegando al punto de que algunos grupos de este género decidieron hacer versiones chicha de las cumbias más conocidas de los 70. El público había aumentado, aunque lo que también aumentó fue cómo la gente externa al movimiento percibía al público que escuchaba esta música. Durante este tiempo, incluso hasta hoy, abundaba el comercio ambulante informal. Se reportaban grescas en conciertos y empezaban a sumarse grupos criminales urbanos. ¿Y cuál era la relación que la gente veía entre estos tres casos? Que parte de aquellas personas escuchaban y acudían a conciertos de chicha. La opinión pública desprestigió esta música, asociándolo con lo improvisado, lo informal y hasta lo violento, denominado en lo que hoy llamamos la cultura chicha. A pesar de este prejuicio, la música no se detuvo. En esta década aparecieron nuevos grupos importantes, como Pintura Roja con su canción El Teléfono, Los Chapis con su reconocido tema Ambulante Soy, y también Chacalón y la Nueva Crema, que seguían lanzando temas, entre ellos Por Ella. En una década donde el terrorismo provocó el miedo de mucha gente de la parte andina, que hizo que muchos vayan a la capital o a las ciudades, la chicha siguió siendo un elemento de cohesión entre esta gente. Los géneros musicales tratan de estar vigentes en las generaciones futuras, y ciertamente el público joven de finales de los 80 era ya una generación nueva que poco a poco se sentía atraída por el nuevo rock and roll y no tanto por la chicha. Los tiempos habían cambiado y una parte de los hijos de migrantes en las ciudades optaban por acoplarse a la tendencia, alejándose de la cumbia peruana y la chicha, pero otra parte siguió escuchándolos con normalidad.
Se podía ver que tanto la cumbia como la chicha perdían una parte del público joven a finales de esta década. Sin embargo, esta música empezó a identificar al Perú al ser un producto hecho en estas tierras y juntar lo antiguo con lo moderno. Regresando a finales de los 80, la chicha se mantendría vigente entre los migrantes, para luego pasar a algunas partes de los Andes peruanos. La cumbia iba regresando de su desaparición. Las letras de las canciones ya dejaban de hablar de la sociedad y cambiaron en su totalidad a temas de amor, desamor y todas esas cosas. Y un cambio sustancial era que la guitarra eléctrica iría perdiendo presencia en la cumbia, sustituyéndose por las trompetas, sintetizadores y trombones. Y ese cambio de la cumbia ya no vendría de los Andes, sino de otro lugar. Algo que tampoco había dicho antes es que en las décadas de los 70 y 80 hubieron empresas discográficas peruanas con una producción especializada, como IEMSA y la muy conocida Infopesa, las cuales ayudaron a estandarizar la cumbia y en parte la chicha. Lamentablemente, estas disqueras no resistieron el pasar del tiempo y los problemas internos nacionales, surgiendo otras disqueras improvisadas o, como ya lo llamamos, chichas, contando con una calidad muy cuestionable. La cumbia de esta década comportaría, si podríamos llamarle, un renacimiento. Los grupos musicales ya no llamaban a su música chicha, sino que pasaba nuevamente a llamarse cumbia. Y es con este cambio que algunos grupos más antes creados despuntaron en la radio con temazo tras temazo. Entre algunos ejemplos podemos encontrar a Armonía 10 con su tema Espérame, el grupo Néctar y la inolvidable canción El Arbolito, Agua Marina y la canción Amor Amor, y el grupo 5 y su temazo Amarte hasta la muerte. ¡El grupo 5! Podríamos también incluir al grupo La Joven Sensación, que con su clásico Tic Tic Tac capturó la atención del nuevo público. Todos estos grupos tenían dos cosas en común. La primera era que casi todas provenían del norte peruano, trayendo lo que se conoce como cumbia norteña, mientras que la segunda era que poco a poco dejaban de utilizar guitarra eléctrica, algo característico del nuevo rumbo que tomaría el género. Esta década fue particular porque, como todos ya sabemos, a menos que seas un extranjero del extranjero, fue la década del gobierno de Alberto Fujimori. Su gobierno se planteó una modernización para el país, volviendo la economía más formal y aplicando una política neoliberal. Todas estas medidas impactaron en el sector que aún se consideraba migrante y a los hijos de los mismos, haciendo que otros sectores sociales los minimicen a ellos y lo que tenía que ver con ellos, como lo era la música que escuchaban. Durante esta década, la chicha había sufrido la pérdida del gran chacalón y encima estaba siendo aún más estigmatizado, mientras que la cumbia iba paso a paso también por ese camino. En el 2000, en plena campaña para las elecciones, Fujimori utilizaría la jugada de identificación popular y se lanzó la canción El ritmo del chino. El chino, durante su gobierno, indirectamente no promovía la cumbia, hasta que, ya estando en las últimas, fue que decidió emplear esta música en las elecciones y ganarse al público. Este caso ejemplificaba lo que ya venía siendo una realidad. La cumbia peruana empezaba a ser la identificación del país, a pesar de los prejuicios que otros sectores tenían de él y que habían otros géneros que se perfilaban como los más escuchados. Sin embargo, aquella cumbia había cambiado, pues ya no era la de los 70 u 80, sino que ahora tenía más influencia norteña y ya no tanto andina, siendo así toda la década de los 90 y luego de los años 2000. Los 2000 vieron caer el antiguo gobierno de Fujimori y el surgimiento de otra realidad nacional. Al contrario de lo sucedido en las anteriores décadas, en estos años ya no había una enorme migración interna.
reduciéndose la cantidad de migrantes mayormente andinos que iban a la Lima limeña. Es por esto que la cumbia norteña peruana logró posicionarse como uno de los más escuchados en las ciudades, en detrimento de las influencias andinas. La chicha había quedado en un cierto estancamiento de ritmo, empezando a saturarse con lo mismo, y la cumbia podría haber sufrido lo mismo, de no ser porque se reinventó, tratando de innovar con los sonidos y los instrumentos, aunque no podríamos decir lo mismo de las letras. Durante las 2 últimas décadas del siglo pasado, los temas de las canciones ya comenzaban a tocar más sobre el amor, el desamor y todas esas cosas. Si bien es cierto que el amor es algo que vende, y vende mucho, la cumbia peruana de los 2000 se enfocó más en ello y ya no tanto en hablar de la sociedad, perdiéndose más y más esa costumbre. Pero lo que no se va a negar es que el género se reinventó, saliendo de esta década grupos y canciones de culto. Entre ellos, nuevamente están, pero con un estilo más actual, Agua Marina y su tema Tu amor fue una mentira. El grupo 5 con la canción Motor y Motivo. Armonía 10 con el temazo El Cervecero. El grupo Néctar, de quien ya hablaremos en breves, con la canción Pecadora. Y además de estos grupos, otros nuevos estaban apareciendo, como los hermanos Yaipen y la canción Ojalá que te mueras. Los Caribeños de Guadalupe con su tema Mil Cervezas. Marisol y la Magia del Norte y la canción 30 segundos. Papilón y el tema ¿Qué pasó? Y paro de contar porque de verdad la lista sigue y sigue. Muchas de las cumbias que hoy recordamos son casi todas de esta década, aunque también sucedía que algunos grupos volvían a reinterpretar las cumbias y chichas pasadas para el público actual. En estos años ya se había definido una clara diversificación del género muy marcado. Del norte provenía casi toda la cumbia, en los Andes se mantenía un gusto por la chicha, en la selva seguía el ritmo amazónico y en la Lima se producía una fusión de todos los ritmos. Más y más la cumbia se volvía la identidad de un Perú megadiverso y los grupos inclusive tenían popularidad en el extranjero, como Bolivia, Chile y curiosamente Argentina. En este último país, el grupo peruano que contaba con más reconocimiento era el grupo Néctar, razón por la cual eran muy solicitados en la capital Buenos Aires. Tristemente, en 2007 aconteció uno de los eventos más desafortunados de la cumbia nacional. En una gira que tenía el grupo Néctar en el país albiceleste, un accidente automovilístico acabó con la vida de todos los integrantes y de lo que fue uno de los grupos más queridos y exitosos de este país. Con la triste noticia del grupo, mucha más gente conoció sus canciones y se quedó enganchada al género musical. La producción iba en aumento, pero claro, siempre teniendo competidores extranjeros que ganaban audiencia, como lo era el pop, el rock and roll en español, el electro, pero sobre todo el reggaetón. En este punto ya ninguna canción se enfocaba en hablar del migrante, sino que se volvió algo más de la ciudad y dirigida a gente de clase media, alcanzando su atención por medio de los conciertos y las polladas o cumpleaños. La década del 2000 vio la creación de una nueva cumbia, aunque esta nueva cumbia caería en lo que la chicha también cayó, la repetitividad. Los inicios de los años 2010 fueron relativamente buenos para la cumbia, en este caso la norteña. Los conciertos que se anunciaban aumentaron en aforo, con más público asistiendo a las presentaciones de los grupos, incluso llenando estadios. Esto también fue gracias a las radios. Si ya en las décadas pasadas habían algunas radios que solo ponían cumbia, este número aumentó considerablemente en los años 2010, aunque con la ligera, pequeña diferencia de que ahora el público de la radio iría decayendo, en parte también por el surgimiento de nuevos dispositivos para reproducir música, como los celulares o computadoras, además de los CDs, que eran bastante económicos para el público oyente. Mirando por el lado social, los grupos dejaron definitivamente de hacer canciones sobre la vida de la sociedad peruana y se centraron únicamente en el amor y lo romántico.
En un inicio, las canciones publicadas eran bastante buenas, pero poco a poco el género entró en una espiral de tener el mismo ritmo, las mismas notas, el mismo tema y el mismo todo. Uno se podía ir dando cuenta de que las canciones estaban siendo creadas porque sí. La melodía empezaba hasta a sonar muy triste, siendo un ejemplo la canción Se me ha perdido un corazón, del grupo La Única Tropical. La razón por la que se habla de amor y a veces del por qué la tonada es triste es también debido al público, que generalmente escucha las canciones como un cierto desahogo probablemente de alguna situación sentimental. Aunque lo cierto es que no todo es negativo durante esta década, pues gracias al incremento de la tecnología en el país, varios grupos se llegaron a profesionalizar. Esta década también se caracterizó porque el número de cantantes mujeres creció mucho, apareciendo grupos importantes hasta hoy, como lo son Corazón Serrano y Agua Bella. La cumbia logró ser una identidad del Perú ya del todo, mezclando ritmos de la costa, sierra y selva. Sin embargo, la reputación que había logrado por un lado, por otro lado lo estaba perdiendo, como lo era la fama que iba teniendo. Una parte de la población veía a esta música como una música de borrachos, que piensan en el amor y solo en el amor, y además de ser muy sosa y redundante en las melodías. Así fueron pasando los años hasta nuestra década, la del 2020. El primer año de esta década fue realmente jodido. La pandemia había ocasionado estragos y los grupos cumbieros no estuvieron exentos de ellos. No pudieron realizar conciertos y tampoco lograban tener muchos ingresos. Pero, como dice el señor que sube a vender en las combis, si una puerta se cierra, otra se abre. Los grupos apostaron por el uso de las redes sociales como YouTube, Facebook y la moda actual, TikTok. Tanto el 2020 como el 2021 se realizaron conciertos por televisión en directo que fueron posteriormente subidos a YouTube y popularizados en TikTok. Aunque ya después de los años de la pandemia, la cumbia nuevamente caería en una repetición muy grande. Algunas canciones hasta se sentían o se sienten que son muy similares a otras, solo que con cambios leves. La guitarra eléctrica se mantiene entre aparición y desaparición, las letras son más de lo mismo, que llegan a vender, claro, pero que no innovan en nada, y no hay un notable interés por querer cambiar esta estructura. Y como ejemplo solo está en ver cuántos grupos famosos salieron en los años 2010, o cuántas veces escuchas la misma canción en la radio casi todas las horas, o saber que algunas cumbias solo son covers de canciones de otros géneros, lo que hace ver que ya no hay mucha inspiración. Ciertamente, la industria de la cumbia se ha quedado muy estancada en lo mismo, que tocan temas que a la gente más les gusta, pero no ayuda del todo a crear algo diferente del mismo. Es verdad que el público apoya a los grupos, pero va a haber un punto en el que van a notar que esta música será algo más de lo mismo, y si ese punto llega, la decadencia del género podría acrecentar, tal como se puede percibir con la chicha, que ya no menciono tanto porque su impacto ya no transcurre a nivel nacional como sí lo es la cumbia peruana. En la actualidad se puede notar que este género marcó una gran generación debido principalmente a que se reinventó a inicios del milenio, pero si eso no sucede nuevamente, la posición de la cumbia se mantendrá en una decadencia que será difícil de determinar su impacto en un futuro. Hasta este año, la cumbia peruana nos lleva acompañando más de 50 años, ya medio siglo, y aún sigue siendo del gusto del público peruano. Los 50 y 60 se podrían considerar las décadas de la formación cumbiera, los 70 como la aparición y consolidación de la cumbia, los 80 como el surgimiento de la chicha, los 90 como un momento de transición, los 2000 como el renacimiento de la cumbia y una identificación nacional, y tanto los años 2010 como los 2020 como un estancamiento creativo y una progresiva decadencia. Nuestra sociedad ha disfrutado de este gran género como nunca, aunque también ese mismo público podría dejar de escucharlo ante la repetitividad de ritmos, llegando al extremo que con tan solo escuchar una canción ya escuchaste todas, lo que afectaría demasiado en los próximos años. La historia de este género musical es algo extenso y es muy probable que me haya saltado muchas cosas, así que agradecería que algún dato que recuerdes o sepas lo escribas en los comentarios.
Parte de la información del video fue extraído del libro Historia de la cumbia peruana de Jesús Cosamalón, así que si están interesados pueden adquirir su libro para tener más información de este tema. Hay razones para creer que la falta de innovación y creatividad, sumado a la sobresaturación del mismo tema en la cumbia, han sido factores de lo que podríamos llamar su decadencia, aunque ya hemos visto que este problema se presentó más antes y que fueron momentos de transición hacia un nuevo estilo. Esperemos que ese sea el caso de la cumbia peruana, que ya nos identifica como sociedad, y que esta etapa solo sea una anécdota. Nos luego vemos.